Shalom, ¿cómo están? Vamos a continuar con la Parashá Vayigash y él se acercó, ¿no? Obviamente es compleja la porción y por eso les conté todos los detalles y a lo que se refiere. Veo que están preguntando sobre la diferencia del Zeir Anpin y del Zeir Anpin de Malhut. Ok, deben de entender que cada sefirot, cada sefirá solita tiene 10 sefirot dentro, 10 subsefirot dentro de la sefira, por decirlo así. Cada sefira se divide en 10. Por decirlo así, si lo vemos así, serían 100 niveles, porque sería 10 por 10. Pero bueno, normalmente se usa eso para explicar con más detalle pues todo lo que tendrías que ascender o subir para finalmente pues estar al nivel de la eternidad, para poderte unir con el Eterno. Y entonces es exactamente pues como lo tenemos que ver. Cuando van hacia los sefirats, o sea, cuando están hablando de una cosa especial, ¿no? Que están hablando de Keter, de Malhut, pues ya se fueron a un detalle de ese mismo nivel, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, cuando preguntan sobre, no sé, el jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva, pues ¿dónde es eso, no? Y eso es justamente Keter de Malhut. Están en Malhut, pero están hasta arriba de Malhut. Digamos, no es lo mismo que estar fuera del jardín del Edén. Ya no llegas a digamos, los 3 niveles de hasta arriba, pues son siempre difíciles de alcanzar. Ya no llegas ni a esos de Malhut. Y ahorita ni siquiera estamos hablando de Keter de Malhut, ni de Jochma de Malhut, ni de Bina de Malhut. Estamos hablando del Zeir Anpin de Malhut y de Malhut de Malhut. O sea, también estamos trabajando sobre la parte de abajo, sobre lo que podemos trabajar aún de Malhut, porque pues Keter de Malhut, pues ese es el jardín del Edén, y obviamente así como está puesto en la Torah, no podemos entrar ahí. Obviamente hay que aprender a trabajar. Uno de nuestros problemas mayores pues es el Zeir Anpin de Malhut, que está representado por los hermanos, no todos, ¿no? Pero todos estos hermanos que pues sí querían hacerle daño a Yosef, ¿no? Y pues es todo el lado emocional. Obviamente la diferencia es en el nivel de las emociones. El Zeir Anpin de Malhut son ciertas emociones. Normalmente son emociones muy pegadas a lo material, son emociones directamente involucradas con lo físico, ¿no? Entonces estás lidiando con el lado físico, ¿no? El lado de pelearse con lo que yo quiero o yo deseo, me gustaría tener. Y el otro lado pues es que el lado de arriba, el lado espiritual, pues te está diciendo, oye, no es tan importante lo físico, lo importante es la relación con el Eterno. Y entonces pues eso otra cosa, ¿no? Cuando el Zeir Anpin de Malhut está pegado muy a lo material, ¿no? Y estás peleando con lo material, ¿no? No solo estás viendo lo que quieres y lo que deseas
y lo que me gustaría, y te puedes ir con todos los deseos, las concupiscencias, el lado malo, por decirlo así. Y también pues lo que tienes, tus posesiones, y además puede ser que tengas muchas cosas y estás viendo lo del otro, ¿no? Oye, ese tiene una cosa que yo no tengo, o tiene más, o tiene menos, y estás peleando con las emociones, ¿no? Físicas, lo físico. Estás viendo todo lo físico. Nada de eso, por supuesto, está hablando de algo más arriba, ¿no? El Seirenpin normal, pues están las emociones, pero la forma de hablar de esas emociones ya es del lado del eterno, lo que viene de arriba, ¿no? Y obviamente pues se habla mucho de Gesed, de la generosidad, del amor, ¿no? Se habla del lado de Geburah, pero hablas de disciplina, de orden, de ser justo, ¿no? Hablas de Tiferet, y pues ahí estás hablando pues de una cierta armonía, de la misericordia, de tener esa armonía del lado de Gesed y la disciplina en el lado de Geburah aplicada al mismo tiempo, ¿no? Y por eso se habla de términos de misericordia ya aplicada bien, pero entonces son otro tipo de emociones que vienen de arriba, ¿no? Y obviamente pues estás peleando con las emociones que vienen de abajo, ¿no? Donde abajo pues querías para ti, quiero acaparar y esto es lo mío, y pues te hablan de gesed, de dar y compartir, ¿no? Y abrazas más como que compartir. Si a mí me costó mucho trabajo, ¿verdad? Y estás en esa pelea de emociones entre el lado de arriba, donde se buscan cosas de arriba, ¿no? Estás trabajando, procurando conectarte con el Eterno, y ves la grandeza del Eterno y aprecias la grandeza del Eterno. O sea, son todos esos tipos de emociones, las de arriba. Y las de abajo pues son emociones pegadas a lo físico, ¿no? A lo que tengo, cuánto tengo, cómo tengo, y qué busco, cuál es mi meta. Y entonces son emociones que justamente necesitan cambiarse y necesitan perfeccionarse, y por eso se habla de este cambio de los hermanos de Yosef, de ser pues envidiosos, o no entender, o no querer oírlo, porque pues hablaba de sueños y hablaba de cosas que ellos no entendían y no comprendían, que cómo podían ser más grande Joseph que ellos, ¿verdad? No entendían, y entonces pues les salen ideas: vamos a matarlo, vamos a venderlo, vamos a... ¿no? Porque pues lo ves en las pequeñas pláticas entre los hermanos, son muy importantes, ¿no? Cómo están pensando en pues, no sé, la idea esa de matarlo. ¿Por qué lo quieren matar? Y pues, por ahí sale otro hermano con una idea más brillante, ¿no? Oye, si lo matamos, ¿qué vamos a ganar? ¿Por qué no lo vendemos? Y quiere decir que nos deshacemos de él y además vamos a ganar dinero. Entonces era una idea más brillante, ¿no? Pero pues estamos en una emoción, no en el orden correcto. Aquí a este nivel, la plática de Judá ya es que los hermanos se dan cuenta de que todo lo que le está pasando, todo lo malo y esto que está pasando, pues es una consecuencia de lo que hicieron. Y obviamente están platicando al mismo tiempo cómo funciona este mundo, el mundo de las causas y de los efectos, ¿no? De que lo que hago tiene una consecuencia. Y entonces por eso ellos están diciéndole al que no sabía que era Joseph, ¿no? Le están diciendo a Joseph:
pues no tuviste tú la culpa, la tenemos nosotros porque hicimos cosas malas y pues ya nos alcanzó el ticún, ¿verdad? La consecuencia de lo que hicimos, ¿no? Y pues ahora tenemos que pagar. Y entonces no se extrañaban de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso es el principal punto de su alegato, ¿no? Que todos los hermanos tuvieron la culpa, pero no Benjamín, no su hermano que ahora parecía el culpable y pues era el más inocente. Pues obviamente de todos los hermanos que quedaron, porque pues Joseph se supone que ya no se murió, ¿verdad? Que ya no estaba. Entonces de todos los hermanos que quedaban, pues obviamente el sádic era Benjamín. Él es el sádic. Y entonces todos los demás hermanos pues decían, no, él es inocente, es imposible que se haya robado la copa. ¿Quién sabe qué pasó? Pero nos está cayendo esto, pero por lo que hicimos nosotros. Está hablando de un mundo de causas y efectos y es lo que realmente está explicando. Que ellos mismos se están dando cuenta que las cosas que pasan en este mundo, las experiencias que uno tiene, también tienen parte, pueden ser por consecuencia de lo que hicimos nosotros, y por eso está explicando cómo funciona el mundo y entonces cómo tendría que corregir, qué fue lo que digamos el impacto que está recibiendo Joseph, que está ya viendo que sus hermanos están corregidos, que están ya entendiendo que lo que pasó es por lo que hicieron, que ellos mismos están aceptando lo que hicieron, que obviamente vendieron a su hermano, ¿no? Y lo vendieron como esclavo, y que pues eso tiene una consecuencia. Entonces obviamente pues quiere decir que ya está aprendido toda la lección, y eso es lo que está escuchando Joseph, ¿no? Que saben muy bien que hay una consecuencia, que saben muy bien que la tienen que pagar, y pues ya están en otro modo, ¿no? Ya están humildes y aceptando de que sí hicieron mal, de que va a haber una consecuencia, y justamente están explicando que eso es lo que deberías de aceptar, ¿no? Que ya aceptar que hiciste mal, aceptar tu culpa y aceptar la consecuencia que viene. Y en ese momento, en el momento que aceptan la consecuencia, fue cuando Joseph se descubre y por decirlo así, los perdona. Porque Joseph también le está explicando la otra parte. No son ustedes los que me vendieron a Egipto y me enviaron como esclavo. No fueron ustedes, fue el Eterno. Dios fue el que hizo que yo fuera a Egipto para que me fuera desarrollando, y en este momento pueda yo salvarles la vida, pueda yo darles comida, puedan venir a vivir aquí y vivir bien. Y por eso me envió Dios a Egipto, no me enviaron ustedes. O sea, él ya le está dando la otra parte, la parte del Eterno, ¿no? La otra explicación de cómo funciona este mundo, de que no todos son pruebas, no todos son consecuencias, sino también vienen cosas planes del Eterno involucrados, y pues estás haciendo o convirtiéndote en parte del plan y lo estás ejecutando, que esa es parte de la función que estamos aquí, no solo para aprender, sino hacer lo que tenemos que hacer y hacer cosas para el Eterno, servirlo, hacer cosas para Él, porque se trata de un plan completo para cambiar mucha gente, para que volteen a ver al Eterno, para que se conviertan al Eterno. Y no necesariamente se trata de convertirlos a fuerza o
así como en algunas religiones, ¿no? De evangelizarlos y decirles que volteen, o presionarlos, o darles las soluciones maravillosas. No, que ellos mismos aprendan y se den cuenta cuál es el camino correcto y tengan ese cambio, justamente el cambio que está hablando Judá, que tuvieron todos los hermanos, que aceptan la consecuencia de sus errores, aceptan la culpa y aceptan el castigo, la consecuencia en realidad, porque no es castigo, simplemente están pagando, ¿no? Aceptan la consecuencia que les va a venir por lo que hicieron. En el momento en que eso pasa es cuando cambia y es cuando obviamente Dios te perdona, ¿no? Porque estás aceptando la consecuencia y caminando el camino del Eterno. Obviamente lo tienes que hacer correctamente, ¿no? Ese arrepentimiento y ese cambio en ti, esa corrección, y de eso se trataba, corregir, y ese es el aprendizaje que se tiene aquí. Y entonces obviamente estamos batallando con una parte emocional muy fuerte, porque es la parte emocional de Malhut, el Zeir Anpin de Malhut, que tiene estas partes de codicia y envidia y querer y desear y querer cosas que luego cuando las tenemos ni las disfrutamos tanto. Siempre queremos más, nunca estamos satisfechos con las cosas materiales, ¿no? Y es porque al mismo tiempo que tenemos que controlar este Zeir Anpin de Malhut y componerlo y perfeccionarlo, corregirlo, pues entonces tenemos que enfrentarnos al lado emocional de Zeir Anpin, donde vienen estas emociones, pero que vienen del lado del Eterno, ¿no? Donde entonces tengo que aprender bien la misericordia y tengo que aprender el amor y la generosidad y la justicia y la disciplina, y al mismo tiempo pues apreciar todo lo que me da Dios y conectarme con Él y tener una relación con Él y perseverar en ese camino, no fallar, seguir el instructivo, ¿no? Eso es muchas veces una dificultad, ¿no? Este sentido de medirse o restringirse, o ya usando palabras más fuertes, que hay una norma o que hay algo escrito, que hay un principio que debo de seguir. Y ese concepto, que me digan que hay un principio o una norma que seguir, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque básicamente queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Es muy común, ¿no? Que uno dice, no, pues fíjate que ahorita donde vivo, pues vivo con mis papás y en un departamento y no puedo hacer lo que yo quiero porque pues no es mi casa y no sé qué, y deciden, ok, yo voy a tener mi propia casa. Y están queriendo su propia casa, no, muchas veces no para algo bueno o para tener una familia y poder enseñarles la Torah y todo eso. No, quieren tener su propia casa para hacer lo que yo quiero, ¿no? Y está bien, dicen, voy a comprar una casa bonita en un condominio y ahí voy a estar encerradito y ahí puedo hacer lo que yo quiero. Pero pues, ¿qué crees? Que también allá donde fuiste a vivir también hay reglamentos y hay normas, ¿no?
si vives en un condominio, pues hay un reglamento del condominio y tienes que ajustarte al reglamento del condominio. Obviamente si vives en una ciudad hay un reglamento de la ciudad y tienes que ajustarte al reglamento de la ciudad. Y vives, la realidad, vivimos en un mundo que tiene normas, que tiene reglas, y hay que ajustarse a esos mandamientos. Y justamente nos cuesta mucho trabajo porque queremos un lugar donde podamos hacer lo que querramos sin que nadie nos diga nada, y eso no existe. Nos va a costar mucho trabajo entender que eso no existe. Finalmente le tenemos que responder al Eterno, ¿no? Ok, puedo no vivir junto a las personas, ¿no? Alejarme, ¿no? Comprarme un rancho de 100 hectáreas y vivir al centro para que nadie me moleste alrededor, ¿no? Bueno, ok, a lo mejor ahí puedes hacer lo que quieras y gritar como loco a la medianoche y nadie te va a decir nada, porque no estás conviviendo. Pero entonces estás dejando de aprender muchas cosas y de hacer muchas cosas que están escritas, que era parte del aprendizaje, parte de la instrucción, que están en la Torá, ¿no? Viviendo así en la loma, tú solo, es imposible que ames al prójimo, ¿verdad? Nunca lo vas a cumplir, ni que ayudes a las personas, ni que hagas muchos mandamientos positivos, no se pueden hacer en la soledad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues no vas a lograr tener el nivel ni para unirte con el Eterno ahí solito, porque no has, conste que dije que para subir a niveles de conexión con el Eterno necesito tener esta parte del conocimiento bien desarrollada, y son 3 niveles, ¿no? Jochma, Bina y Melhut. El conocimiento práctico, el conocimiento físico de hacer las cosas, solo se obtiene haciendo las cosas, ¿no? Es el conocimiento práctico, ¿no? El conocimiento pragmático, el de hacer las cosas. Necesito los 3 tipos de conocimiento para poder elevarme o conectarme hasta arriba. Nunca voy a llegar a Keter si no los hago. Nunca me voy a poder conectar. Por más que me quiera conectar, no. Quiero mandarle ahí un mensaje al Eterno, ¿no? Escribo toda una carta, le pongo un sobre y se la mando, ¿no? Y claro, me la van a regresar. ¿Sabes qué? Te faltaron estampillas, no te alcanza para conectarte hasta allá, porque no has trabajado lo que debes de trabajar. Y muchas veces lo que nos falta entender es que necesitamos el conocimiento práctico, el conocimiento físico, y ese es la principal aprendizaje del lado de Kabbalah. El lado de Kabbalah, hay muchos aspectos, y hay muchos aspectos así de que ir para arriba y conexiones hacia arriba y espiritual y meditaciones. Nada de eso va a servir si no has primero trabajado la parte física, la parte de la acción en este mundo. No vas a poderte conectar arriba si no tienes trabajado lo de abajo. Y por eso pone tanta importancia, por ejemplo, esta porción, o todo esto que se está explicando de los hijos de Jacob. ¿Y qué creen? Todo el resto de la Torá y todo el resto de la Biblia y del Tanaj, todo va a estar contado en referencia a las 12 tribus. Quiere decir que si no aprendo bien o no me fijo bien esto que está enseñando, unir bien Seir Anpin de Malhut con Malhut, y al mismo tiempo unirme hacia arriba, que Malhut lo una a Seir Anpin, ¿no? Nunca voy a poder reconectar más arriba, ¿no? Primero hay que aprender esto, y después, pues entonces ya te podrán funcionar las meditaciones, y ahí que operas cosas y que quieres más arriba y que conectarte, pues por supuesto no nos alcanza para esa conexión.
Y esa es la razón. Y esa es la razón por la que dedica tanto texto o tanto tiempo. Si se fijan, se hizo mucho más detallado a la hora de, no sé, de Abraham me explican una parte, y de Isaac una pequeña parte, y de Jacob otra parte. Y ahorita que ya se fue a la descendencia de Jacob, así como dice la Torah, ¿no? La descendencia de Jacob, que es Joseph. Esta es la tercera porción que seguimos hablando de los hijos de Jacob, de Joseph y sus hermanos, ¿no? Y todavía vamos a hablar la próxima porción, y bueno, ya se va a acabar el libro de Génesis, ¿no? Que básicamente esperamos acabarlo este año, o quién sabe. Vamos a acabar este libro, ¿no? Donde fue muy importante hacer bien las correcciones abajo para poderme preparar los siguientes niveles, ya todo el Zeir Anpin, emocionalmente, para conectarme con el Eterno. Pero si todavía estoy batallando con Malhut y no estoy logrando la unión de Malhut con Zeir Anpin, pues no voy a poder ir más arriba. Y es lo que muchas veces no entiendes esa parte, no avanzas más, ¿no? Por más que lees y puedes acumular mucho conocimiento, ¿no? A veces la gente aprendiendo Kabbalah, por ejemplo, acumula mucho conocimiento teórico, ¿no? Y ahí están y se saben los nombres de Dios de 1000 formas y en el número de letras y todas las permutaciones y la gematría y todos los tipos de conexiones que puede haber hacia arriba y las meditaciones y varias técnicas para conectarse con el Eterno, pero pues saben mucha teoría, pero no pueden conectarse, no logran hacer una conexión porque no tienen ordenado adentro el alma, la unión del Zeir Anpin y de Malhut, correcto. Y entonces, si no trabajas esa parte primero, nunca vas a poder ascender a la siguiente parte. Y así es como muchos se frustran, porque no entienden que primero hay que trabajar lo nuestro individualmente antes de trabajar lo de los demás, ¿no? ¿Cómo puedo enseñar o llevar a alguien más hacia Dios si no me puedo conectar, ¿verdad? ¿No? Mejor le enseño, ¿sabes qué? Esta parte cuesta trabajo y entonces mejor hay que ponernos a trabajar en lo que cuesta trabajo, ¿no? Porque hay personas que ya tienen más ordenado su parte de Malhut, su parte de Zeir Anpin, ¿no? Y fácilmente meditan y se conectan, o por lo menos ven ángeles y mensajeros y todo, y fácilmente se pueden conectar porque ya lo tienen un poco más avanzado, ¿no? Y bueno, ya llegará a su conexión, depende de qué nivel anden. Pero pues hay quien trata y aprende y se sabe los textos y todo, pero pura teoría. Como no ha hecho la práctica, no ha hecho lo que hay que hacer en este mundo. Y además tenemos un instructivo. Ahí están los mandamientos, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, dónde te tienes que cuidar, dónde no te puedes contaminar, qué es mantenerse puro, qué es mantenerse bien para poder hacer la conexión. O sea, toda la teoría está aquí para aprenderla y llevarla a cabo. Pero pues si no queremos seguir bien el instructivo, nos queremos saltar pasos, queremos hacer
cosas, maravillas, ¿no? Nos imaginamos cosas, pues entonces no vamos a lograr hacer realmente la conexión, no vamos a llegar muy lejos. Y a veces, pues eso es frustración, que está causada por, es causa y efecto. ¿Por qué necesitas aprender más? ¿Por qué no has aprendido lo suficiente? ¿Por qué no te has corregido? ¿Por qué no te has perfeccionado? Porque falta algo. Y eso es justamente la forma en que ahorita estamos viendo o leyendo la Torah, pues es justamente para poder trabajar lo que hay que trabajar dentro de nosotros mismos, en nuestra alma, esta conexión con Malhut que nos cuesta mucho trabajo, el poder controlar el lado físico y poder unir este lado físico, material, con el lado espiritual de arriba, lo que viene de Dios. Y eso es justamente lo que nos lo que nos está uniendo, ¿no? Ok, hay varias preguntas, ¿no? Hay una pregunta que están haciendo sobre el Zohar. Ok, ¿cómo puedo leer el Zohar o entenderle? Ok, hay que... el Zohar, lo malo es... el Eterno funciona de una cierta forma. La idea básica es que hay algo oculto para que lo descubramos y aprendamos. El camino a aprender y descubrirlo, o sea, el llegar a encontrar algo oculto y descubrirlo, es justamente el aprendizaje, ¿no? Es el camino de aprender. Mientras está oculto, yo no lo veo, y como está oculto no es obvio, y tengo que aprender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo dulce, qué es lo amargo, por dónde, aprender hasta descubrir. Y entonces voy a apreciar lo que descubra. Y entonces todo está hecho de ese modo, así lo diseñó el Eterno. Un encubrimiento y la necesidad de nosotros trabajar el descubrimiento. Entonces, obviamente, pues todo de lo que habla la Torah, ¿no? Pues si habla del Mashiach, ¿no? O de una forma de entender o de un concepto, pues obviamente hay justamente ese problema, ¿no? Está escondido. Y quiere decir que no puedo llegar a esa comprensión de ese nivel Mashiach hasta que yo vaya aprendiendo y llegue a ese nivel y lo descubra. Mientras está oculto. Pero pues, obviamente es un ocultamiento que se tiene que descubrir. Y en el camino para descubrir las cosas, pues vas transformando el mundo. Conste que el lado malo no se trata de destruirlo, se trata de ordenarlo. Entonces no se destruye lo malo, se le ordena y se le pone de otro modo para que me ayude a descubrir lo oculto. Y entonces todo ese es un trabajo que hay que entender, que hay que ir uniendo esta parte física y esta parte espiritual para poder ir descubriendo más cosas y seguir adelante y poder descubrir este camino a la eternidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que entender. Todo funciona así. Como está puesto así, pues entonces ahí es donde vienen libros como el Zohar. El Zohar es un libro
Es un libro que comenta la Torah. Todo lo que trata el Zohar son comentarios de la Torah. Y obviamente te empieza explicando que la Torah no lo tomes, hay un relato, pero que no lo tomes como algo que sucedió o historia o que es algo físico. Todos son una especie de parábolas, es un relato para que tú descubras cuál es el aprendizaje, que es justamente cómo funciona este mundo, ¿no? Y entonces todos son encubrimientos que descubres. Y todo es así. Este concepto de la luz y la oscuridad, ¿no? La luz, la oscuridad podrías decir que pues ahí está lo malo, lo negativo, ok. Pero no te pones a combatir con lo oscuro. No te pones a combatir con el lado malo, el lado negativo, esto que podría representar la oscuridad. No debes de combatir. No se trata de eso. Se trata de prender la luz e iluminarlo. A la hora que lo iluminas, lo vences. ¿No? No lo destruiste, lo iluminaste. Y entonces la forma que la luz vence a la oscuridad, ¿no? La luz vence al mal o el lado negativo. No destruyéndolo, sino iluminándolo. Y entonces justamente esa es la teoría básica del aprendizaje, ¿no? Pues mientras yo no sé nada, estoy cometiendo errores hasta que llega la luz y me ilumina y ya descubro cuál es lo correcto y ya hago lo correcto y dejo de cometer errores. Aprendo. Ese es el aprendizaje. Descubrí, me iluminaron, ¿no? Descubrí algo. Y ese es justamente cómo se diseñó este mundo, ¿no? Está encubierta el conocimiento y solo voy a tener ese conocimiento hasta que lo descubro. Y así como les hablaba del conocimiento del lado físico, pues solo se descubre haciéndolo. Ok, hay a lo mejor conocimiento racional del lado de Binah que voy a tener que descubrirlo y tengo que estudiar y tengo que analizar las letras y que leer la Torah y todo. Ok, ahí tengo que estudiar para descubrir ese conocimiento racional. Pero pues el conocimiento pragmático, el físico, solo lo puedo descubrir haciéndolo. Y está encubierto hasta que lo descubro. Pero pues entonces quiere decir que ese es el aprendizaje, es la base del aprendizaje, descubrir. Y todo está diseñado así. No destruir. Ilumino, ¿no? Descubro. Se revela. Hay una revelación, ¿no? De lo que estaba velado, cubierto, ¿no? Y entonces hay una revelación. Y eso es justamente lo que tengo que ir trabajando. En esa revelación de lo que hay que hacer. Este mundo está trabajando así y lo que nos está costando trabajo es el aprender. Puedo ir trabajando diferentes aspectos, ¿no? Ahorita tengo que trabajar el aspecto de Malhut, el que tengo más cerca, y muchas veces son las emociones negativas que me están bloqueando ir más arriba. Entonces pues tengo que quitarme esas emociones negativas, en el sentido que tengo que ordenarlas, ¿no?
si tengo codicia, tengo ese sentido de codicia. Ok, a lo mejor puedo ordenar la emoción no codiciando lo que no me va a servir, porque a veces codicio porque el otro lo tiene, envidio, ¿verdad? Pero codicio muchas veces lo material que no me va a servir, cuando a lo mejor puedo usar esa misma emoción para, del lado correcto, del lado de arriba, poder aprender más. En un sentido podría yo codiciar tener más cerca la iluminación del Eterno, pero necesito corregir las emociones y necesito corregir las intenciones, ¿no? ¿Por qué? ¿O cómo voy a codiciar eso? ¿No? Lo voy a codiciar porque quiero compartir a los demás el aprendizaje, quiero aprender para compartir. Y entonces estarías usando esa emoción de la codicia en buen sentido. Ya no lo estás usando en negativo, lo convertiste o lo transformaste en positivo. Y ese es justamente lo que hay que ir haciendo con cada una de nuestras emociones. Las tenemos las emociones, solamente hay que corregirlas, hay que ordenarlas, ¿no? Aquí pues obviamente estamos viendo dos facetas. Los hermanos antes de que vendieran a Joseph, y la otra faceta, ¿no? Por decirlo así, 20 años después, los hermanos defendiendo a Benjamín, ¿no? Defendiéndolo de cómo crees que va a ser tu esclavo si él es inocente. Ok, Joseph podría haber dicho, bueno, ¿por qué no dijiste eso de mí? Y tú fuiste el que me vendiste como esclavo. O sea, obviamente la historia está hecha así como un reflejo de Joseph, Benjamín, ¿no? Pero los que cambiaron son los hermanos. Ya no tienen las mismas emociones con respecto a Benjamín. Siendo obvio, por lo que está diciendo Judá, ¿no? Que Benjamín es ahora el preferido del papá. Que le está diciendo, trajimos a Benjamín porque yo me hice responsable de él para poderlo traer. Porque si no regresa se va a morir mi papá. En el sentido de que ya cambió el asunto, ya se está haciendo responsable de sus acciones. Y entonces obviamente nos está hablando a hacernos responsables de nuestras acciones, a hacer lo correcto, ¿no? Porque obviamente eso mismo, pues el reflejo es que 20 años antes, ¿no? Sin ningún miramiento, sin ninguna objeción, sin ningún problema, vendieron a Joseph como esclavo, ellos mismos. Y ahora están defendiendo con su vida a Benjamín, ¿no? Para que no se quede de sirviente ahí en la casa del virrey. Y entonces, obviamente, pues son los dos lados, ¿no? Sin corregir y corregidos. Ojalá pudiéramos alcanzar ese nivel de corrección y que así estuvieran todas nuestras emociones corregidas, que diéramos la vida por defender a Benjamín, ¿no? Que es la conexión hacia arriba, es Yesod de Malhut, ¿no? Va a ser finalmente el camino de conexión. Obviamente, pues en el nivel de Serampin y de Malhut, ¿no? Cuando se haga la conexión y estemos con ese aprendizaje y estemos en ese nivel de comprensión, ¿no? Que ya hayamos entendido todo, comprendido cómo funciona este mundo, ¿verdad? Tengamos el conocimiento, tengamos el entendimiento, tengamos
este asunto de la conciencia, ¿no? El comprender exactamente qué está pasando, pues entonces ya vamos a alcanzar ese nivel de conexión que representa Mashiach, que simplemente es la conexión con el Eterno. Es el nivel de conciencia para alcanzar el Eterno. Claro que ahorita estamos en los 10 Sefirot de Malhut y estamos atrapados en Malhut y parece que no podemos avanzar de ahí. Claro, nos pueden pasar la teoría y qué bonito sería que viniera Mashiach y ya tuviéramos la conexión con el Eterno, que tuviéramos ese nivel de conciencia llamado Mashiach, porque es un nivel de conciencia nada más. Ojalá tuviéramos ese nivel, pero mientras tengamos problemas con el lado físico, mientras no hagamos las cosas, mientras no podamos corregir cosas sencillas o entender cosas como no contaminarnos, estar en cierta pureza, entender la diferencia de lo limpio y lo inmundo, ¿verdad? Cuando no entendamos esos detalles que están hablados en términos de Malhut, pues quiere decir que nos falta mucho para corregir, para podernos conectar hacia arriba. Y ese es justamente con lo que estamos batallando, ¿no? Por aquí andan haciendo una pregunta sobre una vara, pero esa no es en la Torah, es en una porción de la Haftarah, de las lecturas extras de la Torah, en el capítulo 37 de Ezequiel. Ese sentido de que ahí está puesto también el escribir en una vara, esta misma idea de la unión de Yehudá, ¿no? Y aquí, pues, en este nivel, ¿no? Está Yosef, pero representado por la casa de Efraín, que pues están sus hijos, que son sus perfecciones, ¿no? Efraín y Manasés, que Efraín y Manasés, pues es la tribu de José, de Joseph. Pero en las 12 tribus no hay la tribu de José, no hay la tribu de Joseph. Están sus dos hijos, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y son a los que se les repartió la tierra. Y acá, pues, de lo que están hablando en Ezequiel, ¿no? Obviamente, para que llegara estas profecías a Ezequiel, pues pasó una tragedia muy fuerte, ¿no? Se perdió el primer templo, se perdió la conexión con el Eterno. Quiere decir que todo el pueblo andaba mal, y obviamente pues necesitaban otra vez hacer esta conexión de Yehudá, de Malhut con Yosef, el Seirampín, ¿no? Conectar Malhut con Seirampín. Pero pues aquí, para esta, pues Yosef está representado por Efraín, y entonces están hablando de que en la vara, en una sola vara, van a escribir los nombres de Yehudá y Efraín, ¿no? Que es en este mismo sentido que la profecía, pues lo que está hablando es vuelve a unir Seirampín con Malhut, ¿no? Que se necesita en ese nivel unir, porque en el nivel que estábamos, Ezequiel le está hablando pues a la gente que estaba en Babilonia, ¿no? A la gente que estaba en el exilio, porque no pudieron mantener una conexión con el Eterno y se había perdido físicamente hasta el templo, ¿no? El lugar
donde se supone estaba la presencia del Eterno, ¿no? Y pues llegó Nabucodonosor y destruyó el primer templo, ¿no? Y capturaron a todos los hebreos y los mandaron exiliados a Babilonia. Y pues obviamente pues hay unas profecías, ¿no?, sobre cuándo se iba a acabar el exilio y qué tenían que hacer para acabar con el exilio. Y obviamente pues la corrección es volver a unir Malhut con Seirampi, ¿no? Y obviamente, como es profecía, todo se habla en términos de parábola, y esa es parte de lo que hay que entender. Todo lo que está escrito en la Torah es una parábola, es un relato hablándote de otra cosa, para que descubras lo oculto, ¿no? Entiendas la parábola y descubres lo oculto, ¿no? Y por eso pues hay los niveles de entendimiento de la Torah, ¿no? El nivel literal de lo que está escrito ahí, ¿no? El nivel en el que puede haber un indicio o hay algo más, ¿no? Que ya me pasé de lo literal a un nivel que pues nada más es un reflejo de lo literal, ¿no? Este nivel de remés. Y hay otro nivel que se requiere más investigación y se requiere ir a buscar más cosas a otras escrituras y entender bien para poder entender qué me dice la Torah. Ya pasando a otro nivel, Drash. Y el último nivel, Sod, es justamente el nivel oculto, y sería descubrir lo oculto, lo que realmente dice la Torah. Y ese es el nivel que la Kabbalah te está ayudando a descubrir, pero solo la vas a descubrir si haces las cosas. Y este es el punto de lo que está hablando el Zohar. El Zohar, la forma en que está escrita, es en parábolas, está oculto, entonces no es un libro fácil de entender. Básicamente es un comentario de la Torah, también escrito de forma oculta, porque se trata del ejercicio de que tú descubras. Y entonces la forma en que está escrito el Zohar pues también es parte del ocultamiento, ¿no? Y siempre ha habido ocultamiento y siempre ha sido parte de la Kabbalah, ¿no? A veces el ocultamiento es físico, ¿no? Porque pues el mundo prohibió eso, prohibió que leyeras la Torah, prohibió que entendieras la Torah, y si te ponías a leer la Torah pues te mataban, ¿verdad? Entonces había una prohibición bastante obvia, y por eso muchos años estuvo muy oculta. Hasta estos tiempos que ha habido un descubrimiento, se está abriendo para que todo mundo pueda aprender y pueda iluminar lo oscuro. Y de eso se trata, el aprender o el entender qué es lo que nos están contando en la Torah, que no eran historias de una familia, ¿no? Y pues sí, ahí está que nuestro padre Abraham, y que Isaac, y que Jacob, y que todos sus hijos, y las 12 tribus, y ahí están las historias. Pero todo era para entender algo más grande, ¿no? Las mismas historias están en muchas de las culturas de los pueblos del mundo, pero pues están de esa misma forma, están ocultas, están contadas en los mismos términos, ¿no? Todos tienen esta especie de Mesías o de conexión con Dios o un profeta, y todos tienen o 12 discípulos o 12 hijos, ¿verdad? Y todo, digo, la historia es la misma, ¿no? Y obviamente pues las épocas o los calendarios o cuando nació
Ah, no, pues todos esos nacieron el 25 de diciembre y todos están así, todos los las conexiones o los profetas o muchas veces las religiones hasta los suben a dioses, ¿no? Depende de cómo lo vean, ¿no? Y están los mismos elementos, ¿no? Eh, el calendario, el profeta o el Mesías o la conexión y los 12 discípulos o 12 hijos. Están explicando exactamente lo mismo, nada más que pues están en diferentes modos son relatos que pues siguen encubiertos o siguen sin entenderse, ¿no? Y cada quien lo entiende como se lo contaron, y pues muchas veces como se lo contaron no tenían todo el conocimiento, ¿no? Lo bueno es que ahorita se está abriendo el conocimiento. Llegamos a un nivel que pues se está acercando seguramente los tiempos, ¿verdad? A los fines de los tiempos, ¿no? Así como la parasha anterior, ¿no? Miketz al final, ¿verdad? Pues al final tendríamos que entender y al final tendríamos que unir Malhut con Seirampin. Pero pues sigue pasando el tiempo y nos cuesta mucho trabajo entender. Ahí están las parábolas, están contadas de muchas formas. Simplemente pues hay que ordenarlas y hacer lo que tenemos que hacer. Pero entonces, pues ahorita deberíamos estar meditando en lo que tengo que aprender, en lo que tengo que hacer en este mundo, en ese conocimiento práctico que tengo que lograr para entonces conectarme mucho más al Eterno y poder ascender toda la escalera, todo el camino hacia volver mi alma a ese nivel, ¿verdad? Conste que cuando nos cuentan cómo se va formando el mundo o qué va pasando, ¿no? Por ahí pues tenemos ciertos profetas que nos cuentan las historias, ¿no? Que nos cuentan finalmente que sí tenemos acceso a poder conectarnos al Eterno, que podemos tener acceso a ese regreso, ese volverme a conectar, ese volver a estar en una relación con el Eterno. Pero para llegar a ese punto, pues necesito ir ordenando muchas cosas. Y ahorita la mayor dificultad que tenemos es este mundo, como está. No hemos logrado unir, poner en orden, rectificar, ¿no? Ni siquiera Seirampin de Malhut con Malhut de Malhut. Estamos soñando con conexiones más arriba y nos gustaría estar conectados más arriba. Pero pues si no trabajamos lo de abajo, lo que venimos a hacer a este mundo, no vamos a llegar muy lejos para arriba. Y el Eterno quiere que lo hagamos. Y el Eterno nos está poniendo los aprendizajes, nos está poniendo las pruebas, nos está poniendo todos los eventos de este mundo justamente más fuertes para que aprendamos rápido, para que despertemos, para que no nos confiemos, para que no nos durmamos en el camino, ¿verdad? Que nos pongamos a trabajar y nos conectemos porque el Eterno quiere que todo mundo aprenda, que todo mundo se conecte, que todo mundo llegue a la eternidad. Y ese es justamente pues parte del aprendizaje, parte de lo que se quiere hacer en este mundo. Están preguntando el detalle que hace rato estaba diciendo de las oraciones, ¿no?
que sobre el término atá, ¿no? Ok, el término atá, como lo platiqué hace rato, es que es Aleph Tab, que es Aleph la primera letra, Taf la última letra, y digamos ese conjunto, Et, son las 22 letras. Este mundo se creó con las 22 letras, todo el mundo físico es permutaciones de las 22 letras. Y Atá, o sea, ya metiéndole la última Hei, es la parte femenina de las 22 letras, que es este mundo, que es Malhut. Malhut es la parte femenina de Seiranpin. Entonces, Seiranpin se considera masculino, todos los 6 sefirot, ¿no? Y hay la parte femenina de Seiranpin, que en los términos de los libros del Zohar, en los libros del Ari, ¿no? Le llaman Nukva de Seiranpin. Nukva es la palabra que denomina este lado femenino, ¿no? Que está poniendo este sentido de que tengo que unir el lado femenino de la creación de Dios o de lo que creó Dios con el lado masculino, unir Malkut con Seiranpin, ¿no? Y obviamente pues ahorita están en el detalle de unir Seiranpin de Malhut con Malhut de Malhut. Se los pongo de esta forma para que vean hasta qué detalle está hablando la Torah, ¿no? Qué es lo que realmente tiene que pasar o de qué están hablando aquí mismo, ¿no? Para que no haya pues confusiones, ¿no? O de que no sepas de qué se está hablando. Y ese es el término atá. Y lo que estaba yo diciendo o comentando de que decía en el Zohar es que cada vez que esas oraciones que muchas veces están en el alajá, ¿no? Las oraciones que se dicen, ¿no? Baruch atah Adonai Eloheinu, o que se llama bendito sea Baruch, ¿no? Atá, estás bendiciendo atá y estás bendiciendo a la parte de la creación de las 22 letras, ¿no? Femenina. Estás bendiciendo a Malhut, estás bendiciendo la tierra. O sea que la bendición no es que bendito sea Dios, no, es la bendición, bendito sea justamente la tierra, que la tierra es la que nos mantiene vivos. Todo lo que vivimos, comemos, tenemos, todo viene de la tierra. Sobrevivimos por la tierra. Y obviamente la oración está hecha de tal forma que estás bendiciendo a la tierra, bendiciendo a Atá, que es la parte femenina, nunca de Seiranpin. Y eso es lo que estaba, digamos, viendo, es esta parte de la unión que se va a hacer, ¿no? Obviamente esta palabra que usan para la parte divina, esta forma nufka, que a veces le llaman las aguas femeninas, o de esa forma, ¿no? Porque hay unas aguas masculinas, ¿no? Si yo la pongo en masculino, ¿no? Por ahí estaban preguntando si hay alguna gematría. Sí hay gematrías por ahí, en ese sentido, ¿no? Que si Nufka lo pongo en lugar de femenino en masculino, justamente la palabra que queda
las letras que quedan, porque le voy a quitar la G del final, ¿no? Las letras que quedan tienen la gematría 152, que es la misma gematría que Benjamín. Obviamente porque Benjamín es la conexión, o lo que tengo que unir es Yesod de Malhut, que tengo que unir con Joseph, para que me fije yo que ahí es donde tiene que ser la unión, o por lo que está disparándose la unión, porque por lo que le está pasando a Benjamín es por lo que finalmente cambiaron todos los hermanos, o se están poniendo en claro con Joseph, ¿no? Y además están descubriendo a Joseph, ¿no? Y ya lograron la unión de todos los hermanos. Por eso está puesta la historia de esa forma, ¿no? Y sí hay gematrías por ahí relacionadas, ¿no? Pero pues en las oraciones el comentario es que está bendiciendo a la tierra, están bendiciendo a la parte femenina de la parte del Serampín, por así decirlo. La parte femenina del Serampín pues está en Malhut, porque es la que va a unirse con la parte masculina. Y esa parte femenina de la divinidad, ¿no? A veces se le llama la Shekinah, ¿no? Justamente viéndolo como una parte de lo de arriba o hasta arriba, ¿no? Por ahí también, si se ponen a pensar en gematrías y en letras, por ahí también hay una explicación en los libros de sabiduría, ¿no? Que obviamente pues todo se trata de una unión, ¿no? De unir, y vas a unir las 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, y eso se trata del trabajo que estamos haciendo. La Yod de hasta arriba pues representa normalmente pues representa esa conexión que hay hasta arriba, Jochma tratando de conectar con lo infinito, o la conexión con Keter, ¿no? Esa es la Yod. La Hei es Binah, es el otro nivel de los dos lados del conocimiento, ¿no? Jochma y Binah. Y ese es Yod Hei. La Vav, que tiene de numerología 6, representa los 6 Sefirot del Serampín. Entonces la Vav es esa otra parte que tienes que unir, ¿no? Yod, Hei, que están hasta arriba, luego la Vav, que es el Serampín, y Hei, la última Hei, que también obviamente la Yod es masculina, la Hei es femenina, y hay esa unión de la parte de Jochma con Binah, pero esos son arriba, ¿no? Y luego la parte de Vav, que es masculina, que es el Serampín, y la Hei de abajo, que es Malhut, y es la parte femenina. Y a veces el nombre Yehuda es Yod, Hei, Vav, Yehu, y luego una Dalet en medio de la Vav y la Hei final, Yehuda. Entonces ahí Yehuda está entre la Vav y la Hei. Si yo quito esa letra Dalet, que vale 4, ¿no? Entonces pues nada más quedan las 4 letras Yod, Hei, Vav, Hei. Pero pues Yehuda está esa parte de en medio, porque representa esa parte que está entre Vav y Hei,
que es la parte emocional que tengo que corregir, y es obviamente todo este tema que estamos hablando, ¿no? Y por eso Yehudá siempre es el líder o el rey de todas las tribus, ¿verdad? Es una explicación que está por ahí, ¿no? Que su nombre está representando la unión de Yod-Hei Vav-Hei junto con esa Dalet que me falta poner en orden, ¿no? Que vale 4, que son las 4 letras, y por ahí hay otras explicaciones que son los 4 puntos cardinales, que es el lado físico que tienes que ordenar, poner en orden, ¿no? Para que realmente puedas unir y formar el nombre Yod-Hei Vav-Hei, ¿no? Que entonces estarías realmente conectado, ¿no? Que podrías unir la última Vav y la última Hei, que serían Pin y Malhut, y entonces conectarla con la parte de arriba, que es la primera Yod y la primera Hei, ¿no? Pero pues para unir ese nombre tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Aquí tenemos la Vav por un lado, el Serampin, la Hei por el otro lado, ¿no? Y tenemos en medio esta Dalet, ¿no? Representada por Yehudá, ¿no? Todas las 12 tribus, y tenemos problemas en las 12 tribus, ¿no? Parece que ahora tenemos hasta tribus perdidas. Obviamente necesitamos poner en orden todas nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestro pensamiento, todo lo que somos, ¿no? Para poder unirnos hasta arriba, ¿no? Obviamente sí, en mucha literatura está este sentido de las 4 que hay que poner en orden, ¿no? De las 4 letras, ¿no? Ojalá hay quien lee por ahí profetas, ¿no? Y lee de los seres que tienen 4 caras, y una de las caras es de hombre, ¿verdad? Que ya está unido en las 4 caras, que obviamente se hizo uno y ya tienes una conexión. Obviamente es un ángel, es un mensajero, es una conexión hacia arriba, pero pues ya tienes unidas las 4 caras, ¿no? Y difícilmente pues puedes unir esas 4 caras, ¿no? Especialmente este problema, que va a ser un problema eterno, ¿no? La unión de la Vav y la Hei final, ¿no? La Vav Yesod, ¿no? Es la unión que va a ir hacia abajo, que es representada por Yosef, ¿no? Que por ahí en algunas bendiciones Yosef lo están poniendo como un buey, ¿no? Una res, ¿no? Y obviamente la parte de Malhut, ¿no? Que es la cara de un hombre, ¿no? Es la parte del hombre porque tiene la unión del alma y del cuerpo, ¿no? Y ese es justamente el problema, esa unión, y es como el hombre ya debería estar corregido, ¿no? Obviamente en el ser angelical de alguna profecía, ¿verdad? Pues está la cara del buey y la cara del hombre, ¿verdad? Pero pues ya tendría que tener unidas las 4 letras, ¿no? O poner en orden todo ese sistema para poderme conectar al Eterno. Obviamente todas las historias, todas las parábolas que se cuentan, o los relatos, todos están relacionados con poder ordenar lo mismo. Ahorita, estudiándolo, pues se lo estoy poniendo en términos a veces muy sencillos, fáciles de entender, para que pues algún día sean fáciles de hacer. Poder vencer nuestras propias emociones y ponerlas en orden, ya de por sí se podría decir que es una tarea gigante, que a muchos nos cuesta mucho trabajo lidiar con ciertas emociones, ¿no?
y pues hay veces que pues simplemente hay que ordenar la emoción, y de eso se trata, el ordenarlas, el corregirnos, el ponerlas en orden, ¿no? Si fácilmente me enojo y digo no lo puedo hacer, ya me enojé, me doy por vencido, esto no se puede, ¿por qué no cambié ese enojo por un enojo que fuera el sí lo puedo lograr, y que aunque fallé, pues voy a volver a tratarlo de lograr y usar esa energía de ese enojo para poder perseverar y poder llegar a conectarme con el Eterno, a corregirme, a ponerme en orden? Ojalá usara la energía del enojo para ponerme en orden. Y eso es justamente lo que hay que ir haciendo, cambiar nuestras emociones y transformarlas en algo que nos ayude a llegar más arriba. Todo se trata de lograr esta unión con el Eterno, de poder voltear hacia arriba y poder hacer una conexión correcta. Son temas complejos y son temas muy interesantes, pero siempre es bueno, por eso, aclarar lo que tenemos que hacer, trabajar y corregir nuestra alma, hacer lo que nos dice el instructivo que tenemos que hacer, y es la única forma en que nos podamos conectar con el Eterno y llegar a ser uno con el Eterno. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ayude realmente, ¿verdad? Que el Eterno nos ilumine, tenga misericordia de nosotros. Que el Eterno nos ayude a corregirnos. Que el Eterno nos acompañe con su presencia y nos ponga su paz. Que todo mundo pase muy buena semana y aproveche estos días de vacaciones, de estar guardados, de días en que podemos iluminarnos y quitarnos esa oscuridad que no nos deja avanzar. Shalom.